¿Estás pensando en cambiar de compañía de seguros? Un anuncio y empezamos con las noticias. ¿Hola? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. ¡Hola! ¡Vente a la Mutua! Moncloa desdeña las amenazas de Puigdemont, se niega a que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza y ya habla con naturalidad de prorrogar los presupuestos por segundo año consecutivo. El número 2 de Junts renueva esas amenazas y advierte de que a Sánchez no le gustará la respuesta. En paralelo, Feijóo insiste en ofrecerse a Puigdemont y a Vox para plantear una moción de censura con el objetivo de convocar elecciones inmediatas. El Gobierno trata de desacreditar al juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado y dice que su auto son elucubraciones sin base documental. La portavoz del Gobierno se queja en su rueda de prensa semanal de que el novio de Ayuso no haya sido llamado a declarar en un año. De inmediato se ha sabido que la Fiscalía ha pedido esa comparecencia. Buenas noches. Y además en Antena 3 Noticias, la comunidad internacional espera con impaciencia que se confirme el acuerdo para un alto el fuego en Gaza. Hamás acaba de pronunciarse y ahora pide más información sobre la retirada del ejército israelí de la franja. Aún así, las fuentes que conocen la situación creen que el acuerdo es inminente. Serían liberados los rehenes en manos de Hamás a cambio de cientos de palestinos que están presos en cárceles de Israel. La Constitución española establece, entre otras cosas, dos fórmulas de examen a quien está en el Gobierno. Una es la cuestión de confianza, que solo la puede solicitar el propio presidente para saber si aún mantiene el apoyo parlamentario que consiguió en su investidura. Por tanto, la cuestión de confianza es un examen al que el presidente se presenta por voluntad propia. Otra fórmula es la moción de censura, que la puede presentar un candidato de la oposición con la finalidad de sustituir al presidente del Gobierno. Hoy, ambas modalidades han estado simultáneamente en el debate político del día. Y resulta significativo que se hable de cuestiones de confianza y de mociones de censura porque Pedro Sánchez es el único presidente que llegó a la Moncloa gracias a una moción de censura. Esta es la imagen. Otros lo intentaron a lo largo de los años de nuestra democracia, pero solo Sánchez lo consiguió aquel día que ven del año 2018. Feijóo se ha dejado seducir por la posibilidad de que algún día Puigdemont quiera emular al Jordi Pujol de los años 80 y 90 y no solo acepte investir a un presidente socialista, sino que también esté dispuesto a dar su voto a un eventual presidente del PP. La realidad es que Junts per Catalunya no ha ofrecido todavía ninguna pista de que pretenda volver al pasado para actuar como lo hacía Convergencia. Pero Feijóo no pierde la ocasión de ofrecerse y esta semana lo dice cada vez que le ponen delante un micrófono. Si hay posibilidad real de que una moción de censura prospere, la presentaremos. Causas sobran, motivos sobran, votos faltan. ¿Qué hará Junts? Pregúntenle usted a Junts qué es lo que puede hacer, lo que quiere hacer. ¿Qué harán otros partidos? Pregúntenle usted también. El que acepte que esa propuesta es razonable, tiene las puertas abiertas del Partido Popular para conversar. Ahora bien, para cesiones que van en contra de la Constitución española y en contra del programa electoral que nos hemos comprometido a ejecutar, no es posible. Feijóo abre y cierra la puerta a esa hipotética moción de censura casi en una misma frase, porque se muestra dispuesto a negociarla con Junts, pero a la vez pone a Junts condiciones que Junts nunca ha aceptado. Por ejemplo, que respete la Constitución, cuando el partido de Puigdemont nació precisamente para destruirla. El líder del PP mide cada palabra como si quisiera pactar con Puigdemont sin que pareciera que pacta con Puigdemont, pero consiguiendo, eso sí, los réditos políticos que tendría si pactara con Puigdemont. El equilibrio es complejo tratándose de un prófugo acusado por la justicia de delitos muy graves. Pero en definitiva, Feijóo no hace ascos a los 7 votos que Puigdemont tiene en el Congreso y esos 7 votos son los que Moncloa quiere mantener de su lado, aunque se niegan a que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza como exige Puigdemont. La primera pregunta que les trasladaría es ¿por qué? ¿Por qué?
por qué se tiene que presentar a una cuestión de confianza, decía la ministra. Moncloa se niega a que Sánchez se someta a esa cuestión de confianza que exige Puigdemont y Feijóo quiere que Puigdemont apoye una moción de censura contra Pedro Sánchez. Como se ve, Puigdemont vive en el mejor de los mundos. Tiene al gobierno y a la oposición pendientes de él. En el PP de momento no quieren perder la esperanza. Patricia Barrero, sede del Partido Popular. No, Vicente, y muestra de ello es que Feijóo, por ejemplo, ha pasado de descartar esa moción de censura porque los números no dan, a esforzarse por lo menos en público para que esos números den y salgan adelante. Hoy, por ejemplo, hemos visto cómo ha dado un paso más y en público se ha mostrado dispuesto a conversar con los de Puigdemont y lo hace midiendo cada una de sus palabras porque sabe que este tema es delicado, incómodo dentro del PP porque no todos están a favor de conversar con los de Puigdemont y hay quienes ya lo han dejado bien claro en público. Un objetivo, El presidente del gobierno de España. Pedro Sánchez. dos instrumentos, La cuestión de confianza. Una moción de censura. dos posibilidades que el gobierno ve lejos. Muy buenos días. Empezando por la primera. El Gobierno de España cumple con los compromisos. Y ya dan por hecho que la mesa del Congreso va a tumbar la petición. Es una prerrogativa que le corresponde al presidente del Gobierno. Asumen las consecuencias. I si això és així, que no et compleixen, ni es veuen capaços de complir ni de restaurar aquesta confiança, doncs evidentment cal prendre decisions. Incluso la de que Junts no apoye los presupuestos que tienen previsto presentar. Decisions que li puc assegurar que no li agradaran al PSOE. Amenazas de dejarlos caer, que Esquerra despeja, ni cuestión de confianza ni tampoco la otra opción. Cap interès en que en l'estat espanyol hi hagi un govern del PP i Vox. Es el momento, es la herramienta para el Partido Popular. Estamos dispuestos a presentar una moción de censura porque es urgente y es objetiva y es necesaria. Y la finalidad son las elecciones. Para devolver el poder a los ciudadanos y que puedan votar. Pero para esto necesita aliados. 4 votos. Y los socios de Sánchez por ahora no están por la labor. Como acaban de ver, Junts lleva semanas advirtiendo al gobierno de que habrá consecuencias si no se tramita la cuestión de confianza que ha exigido Puigdemont. Una vez confirmada la intención de Moncloa, Puigdemont consigue que todo el mundo esté pendiente de su decisión, al menos durante unos días. Paula Silvestre. Sí, la estrategia de Junts pasa por seguir amenazando al gobierno, aunque de momento no dan detalles de hasta dónde va a llegar ese pulso. Solo aseguran que habrá consecuencias. Quieren, una vez más, que Puigdemont acapare todos los focos el próximo viernes en Bélgica, donde ha convocado a la plana mayor de su partido y también a la prensa para dar respuesta al rechazo de Sánchez de someterse a una cuestión de confianza. Lo que sí han dejado claro hoy es que no van a participar de una eventual moción de censura que cuente con los votos de Vox. La relación entre PP y Junts, y más en concreto de Feijóo respecto de Puigdemont, ha ido cambiando durante esta legislatura. El paso del tiempo ha suavizado la manera en que el PP se relaciona con el partido del prófugo. Los populares llegaron a hablar de Junts como un partido golpista, pero ahora Feijóo mantiene una ambigüedad aparentemente calculada para no cerrarse puertas. Para mantener a Sánchez en la Moncloa, Una cuestión de confianza. para desalojarlo con una moción, La democracia consiste en poder cambiar el gobierno. la llave sigue estando en Waterloo. Lo que allí diga Puigdemont, lo que hagan aquí sus diputados es clave también en los planes del Partido Popular, que ha coincidido en votaciones junto a Junts, al mismo tiempo que critican lo que ven como sumisión de Sánchez a su líder. Será el año de la foto del presidente del gobierno con un prófugo de la justicia como es el señor Puigdemont. El tono de los populares con los independentistas ha dejado de ser el que era. A los golpistas. Entre manifestaciones contra la amnistía y el reconocimiento de que estudiaron las exigencias de Junts casi un día. El Partido Popular tardó menos de 24 horas en decir que no. El PP llegó a sondear un posible apoyo a la investidura de Feijóo. Era un café. En Génova ahora consideran a Junts un interlocutor. Es más claro y más sincero en sus reivindicaciones que el señor Sánchez en sus acuerdos. Un acercamiento que no comparte. Son un partido profundamente antidemocrático, profundamente antiespañol. Todo el partido. Feijóo está en un sí pero no y en un no pero sí, todo esto en medio de las tensiones políticas provocadas por los problemas judiciales del entorno del presidente del gobierno. El auto acusatorio del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado no se quedó solo en el fiscal, sino que también apuntó a la presidencia del gobierno. La portavoz critica al juez doblemente, al apoyar al fiscal y al acusar al juez de elucubrar. Confianza y apoyo absoluto al fiscal general del Estado. Máxime, además, cuando hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta
que señale al fiscal general. Por eso también entenderán que no compartamos la decisión sobre el fiscal general del Estado y su imputación. Porque son elucubraciones, no hay ninguna base documental. Y fíjese, estamos en un Estado de Derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios. Y aquí es que no los hay. Por tanto, me permitirá, como le digo, que no valore elucubraciones. Desde la trinchera de enfrente, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a pedir hoy la dimisión del fiscal general, al que califica como un peligro para el Estado de Derecho. Esther Vaquero. Sí, Ayuso ha pedido la dimisión del fiscal general, también la del presidente del Gobierno. Asegura que el auto del Supremo deja claro que se ha utilizado la Fiscalía y que se han llevado a cabo actividades delictivas. La presidenta madrileña ha llegado a comparar el caso del fiscal general con el escándalo del Watergate que provocó la dimisión del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en 1974. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, no ha tardado en contestar, pasando al ataque directo contra su jefe de gabinete. El fiscal general del Estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir porque son un peligro para el Estado de Derecho. Y del mismo modo, el presidente del Gobierno debería dimitir porque es un peligro para España. Y esto, salvando las distancias, porque no hay nada que ver ni entre presidentes, esto es un Watergate, la utilización de los poderes del Estado contra un rival político por parte de un presidente que es un auténtico peligro para todos. El único Watergate, pero de pacotilla, es el del señor Rodríguez. Por cierto, Watergate supongo que mezclado con whisky de marca. Yo no diría que es un Watergate, sino un Whiskygate. Moncloa tiene las mismas ganas que Ayuso de mantener abierta esta guerra y hoy se ha producido un hecho curioso durante la rueda de prensa de la ministra portavoz. Al principio de su intervención, Pilar Alegría se ha quejado de que el novio de Ayuso no haya sido citado todavía a declarar por la jueza que lleva su caso. El origen del delito está donde está y está en la pareja de la señora Ayuso, que por cierto hace casi ya un año que conocimos por parte de su abogado que había cometido 2 delitos fiscales por un valor de más de 500.000 euros y a estas alturas, que sepamos, todavía ni ha declarado. Pues casualidad o no, pocos minutos después de pronunciadas esas palabras, se ha sabido que la Fiscalía de Madrid ha pedido a la jueza que tome declaración al novio de Ayuso. La noticia ha llegado a la sala de prensa de Moncloa y la ministra ha querido hacerla pública de inmediato. La ministra de Vivienda viene también a... De hecho, acabamos de conocer también la información que la Fiscalía ha solicitado a la jueza que llamen a declarar a esta persona antes de que finalice el plazo del periodo de instrucción. El deseo del Gobierno se ha cumplido, la Fiscalía ha actuado. Más casos que afectan a Moncloa. El Congreso ha dado luz verde al suplicatorio de José Luis Ábalos solicitado por el Tribunal Supremo. Lo hace por unanimidad. Aún así, el exministro no ceja en su empeño de parar la solicitud de la justicia. Ábalos ha pedido amparo a la presidencia de la Cámara. Dice que ha habido interferencias en su aforamiento. Ábalos insiste en paralizar la investigación del caso Koldo, aunque con poco éxito de momento. Previsiblemente el suplicatorio saldrá adelante. Lucía González. Y con una amplia mayoría si los grupos mantienen su posición, aunque eso sí, esa votación será en urna secreta y a puerta cerrada. El siguiente paso se dará este jueves, entonces se cerrará la fecha para votar ese suplicatorio. Lo que establece el reglamento de la Cámara es que tiene que ser en el próximo pleno ordinario, pero fuentes parlamentarias ya nos dicen que podría ser antes, en un pleno extraordinario ya convocado para el 22 de enero, en el que el Gobierno trae a la Cámara varios decretos para convalidar. Víctor de Aldama pide al Tribunal Supremo las grabaciones de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. El comisionista de la trama Koldo solicita al alto tribunal una copia de lo que ocurrió aquella noche. Dice que esto acreditaría la versión de Aldama que el exministro Ábalos pone en duda. También hay novedades sobre el caso que afecta al hermano del presidente del Gobierno. Hace semanas, la juez del caso pidió un informe a la agencia tributaria y ese informe fue presentado sin firma alguna, lo que ha molestado mucho. Dice que es la primera vez, dice la magistrada, que es la primera vez que le llega un informe de ese tipo sin que nadie se responsabilice con su firma. Es un informe pericial y si ustedes me mandan un informe que no tiene nombre ni tiene fecha, yo necesito saber quién lo ha hecho para que ustedes lo ratifiquen. Yo nunca jamás he visto un informe de la agencia tributaria cuando le he pedido algún tipo de información o valoración que no estuviera firmado por nadie.
Alberto Núñez Feijóo anuncia que el Partido Popular apoyará la reforma de pensiones que pactó el Gobierno con los sindicatos y la patronal en julio. Asegura que no está de acuerdo en las formas, pero sí en el fondo. No le gusta cómo se hizo, pero sí el contenido. La semana que viene el decreto llega al Congreso con mejoras en los incentivos para retrasar la edad de jubilación. ¿No van a pasar? A todo esto, el presidente del Gobierno ha hecho balance de la situación internacional ante los diplomáticos españoles. Pedro Sánchez ha destacado el papel de nuestro país ante la erosión creciente, así la ha calificado, la erosión creciente del derecho internacional. Sánchez ha destacado la situación económica de España, lo ha hecho con una comparativa muy llamativa. Que inspiramos y merecemos confianza como nunca antes. España ya no ocupa portadas que espantan a inversores. El toro herido, recordemos de ese semanario, ¿no?, que decía Spain, en la portada del The Economist, de hace poco más de una década, hemos pasado a ser un pata negra ibérico que se cotiza en todo el mundo. Asegura el presidente que España atrae a los inversores extranjeros, aunque ayer dejó muy claro qué tipo de inversiones no quiere que se hagan. La compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes, aunque suponen una parte muy pequeña de las operaciones. El Gobierno pone el foco en ellos. Lo hicieron principalmente para especular. En los extranjeros que compran en nuestro país. It's a very nice place. Concretamente los no residentes y no comunitarios. Pero ¿qué importancia tienen en el mercado? En 2023 se vendieron un total de 640.000 viviendas y de todas ellas fueron 16.000 las compradas por estos extranjeros que ni viven en España ni pertenecen a la Unión Europea. Con estos datos, las operaciones representan un 2,6% del total. El efecto que tendrá será cero. Dicen que no son clientes habituales, que apenas son significativos. Tampoco afectará al mercado para los residentes, que ya no existe ese perfil de comprador, o es muy minoritario. Y que lo que compran está lejos de compararse con los españoles. Sobrepasa con creces el 1,5 millón de euros. La medida de incrementarles la carga fiscal tendrá que pasar antes por el Congreso. Incrementar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales a los no residentes extracomunitarios se puede desactivar por las comunidades autónomas, puesto que tienen competencia para rebajar los tipos de gravamen. Y aunque se apruebe, las comunidades podrían reducirlo. Han pasado casi 3 meses desde la catástrofe de La Dana y las ayudas aún llegan lentamente, con cuentagotas. Entre esas ayudas están las del Fondo de Solidaridad Europeo, aunque desde la Comisión Europea, desde Bruselas, informan de que el Gobierno español no ha pedido todavía esos fondos. El plazo para solicitar esas ayudas acaba la semana que viene. Es decir, el Gobierno está al límite de tiempo para que expire el plazo, a pesar de que el 5 de noviembre, una semana después de la tragedia, Pedro Sánchez ya anunció que se había solicitado la ayuda europea. Hemos solicitado ya formalmente a la Comisión Europea la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y hemos pedido al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo la aprobación por vía de urgencia de un nuevo reglamento para dedicar parte de esos recursos a paliar los daños ocasionados por desastres naturales. La alcaldesa de Valencia desmiente esa versión, exige rapidez, lo dice después de confirmar en Bruselas que los fondos aún no están solicitados. Pedimos al Gobierno de España celeridad y que no pase la oportunidad de recibir esos fondos necesarios para la reconstrucción de Valencia y de todos los municipios afectados por la Dana. Desde el Gobierno defienden que llevan trabajando en la petición desde el primer momento y que apuran el plazo con una explicación: presentar más documentos de las tareas realizadas en las zonas afectadas para conseguir el dinero. Lo estamos haciendo recogiendo papeles, los documentos que nos está pasando la Generalitat, para presentar un paquete adecuado para sacar el máximo de fondos del Fondo de Solidaridad. Pero es que esto lo llevamos haciendo desde el día 30 de octubre. Desde el día 30 de octubre. Las ayudas europeas aún no se han solicitado, las del Gobierno central llegan muy lentamente y las del Gobierno valenciano, aunque van un poco más rápido, no acaban tampoco de completarse. Los afectados siguen esperando. El 29 de octubre, la casa de Isabel, verás que se está desprendiendo, dejó de serlo, sin paredes, quedó inhabitable. Esto era un cuarto de baño. Bueno, es un cuarto de baño. Hay que reconstruirlo todo y eso no va a ser fácil. Necesita ayuda económica y no llega. Nos ha llegado 1.200. Con eso no tengo ni para empezar, ni para montar una puerta, vamos. Como ella, miles de personas. Han pasado 2 meses y medio y de las ayudas que prometió el Gobierno solo ha llegado el 8%. En el caso de las de la Generalitat, cerca del 25%. Ni Higinio de Paiporta ni Nacho de Chiva están entre los que las han recibido. Las he solicitado todas, no me ha llegado ninguna. ¿Sabe usted lo que es cero? Aquí estamos
supervivencia total. Porque pasa el tiempo. Es un abandono total por parte de las administraciones públicas. El gobierno esto parece que lo ha dejado de la mano de Dios. Su situación no mejora. Levantarte y ver todo destrozado, duro de verlo. Y no son optimistas. Renfe tiene nuevo presidente. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nombramiento de Álvaro Fernández Heredia. Es la apuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, y Fernández Heredia ocupaba la Secretaría de Movilidad Sostenible. Tiene por delante grandes retos de la operadora en plena guerra de precios. Israel sigue bombardeando Gaza mientras negocia el alto el fuego con Hamás. Al menos 26 personas han muerto durante varios ataques en la franja. El acuerdo para un alto el fuego parece estar a punto, aunque aún no se ha firmado. Podría anunciarse en cuestión de horas. Ambos bandos habrían superado sus mayores diferencias, pero queda una condición que Hamás considera indispensable. Vamos a Jerusalén, Yanira Gómez. Hay cierta confusión porque una fuente de Hamás ha asegurado a Reuters que el grupo aún no ha respondido a la propuesta de cese al fuego porque Israel no le habría presentado los mapas del retiro de sus tropas de Gaza. Esto, sin embargo, contradice un reporte previo de la agencia AP que había informado que Hamás había aceptado ya el borrador del acuerdo. Mientras tanto, las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás siguen en Qatar y a ellas se les uniría la Yihad Islámica Palestina, que también tiene a rehenes en su poder. Estados Unidos e Israel han lanzado la pelota al tejado de Hamás. La pelota está en la cancha de Hamás. Si Hamás acepta el acuerdo, está listo para ser concluido e implementado. Blinken intentaba explicar los detalles del plan en esta rueda de prensa llena de interrupciones. Se llevaría a cabo en 3 fases. La primera duraría 42 días en los que Hamás pondría en libertad a 33 rehenes a cambio de unos 1000 prisioneros palestinos. Somos muy optimistas de que en pocos días, incluso horas, podamos llegar a un acuerdo, pero por lo que sabemos, la primera etapa es la única que ya está resuelta. A los 16 días de alto el fuego comenzarían las negociaciones para una segunda fase en la que Israel exige la liberación del resto de rehenes y aún se desconoce en qué consistiría la tercera etapa. Ya hemos superado los principales desacuerdos entre ambas partes. Las fuerzas de Israel no se retirarían completamente de Gaza, permanecerían en puntos estratégicos que Hamás exige conocer. Nos estamos acercando, pero aún no se ha concluido. Netanyahu ha convocado una reunión de urgencia para ultimar los detalles de un acuerdo que impondría una administración interina en Gaza. En Estados Unidos, el fiscal especial que investigó los intentos de Donald Trump de interferir en las elecciones de 2020 ha hecho público un informe sobre este caso. Dice el fiscal que había pruebas suficientes para condenar al presidente electo. Pero precisamente ser el presidente electo ha salvado a Donald Trump. El caso fue desestimado después de su triunfo electoral. La Fiscalía asegura que Trump llevó a cabo esfuerzos sin precedentes para retener de manera ilegal el poder en el año 2020. Vamos a Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, lo cierto es que nadie sabe cuál hubiera sido el veredicto de un jurado, pero además de que había evidencias para una condena, el fiscal añade que Trump, en gran parte gracias a los jueces que él mismo había nombrado para la Corte Suprema, se ha beneficiado de una interpretación de la ley de la que no disfrutó, por ejemplo, Nixon. Aún así, la publicación del informe no revela nada que no supieran los estadounidenses cuando reeligieron a Trump en noviembre. Y a menos de una semana del cierre de TikTok en Estados Unidos, el gobierno chino estaría planteándose la venta de esa red social a Elon Musk. El multimillonario podría beneficiarse así de la fusión de TikTok con su red social X, que ha experimentado una importante bajada de seguidores. La empresa china desmiente esa información y la califica de pura ficción. Ataque masivo con drones y misiles ucranianos en varias regiones rusas habrían golpeado refinerías, almacenes de munición e infraestructuras de transporte. Las autoridades de las zonas afectadas han ordenado el cierre de escuelas por temor a más bombardeos. La invasión rusa de Ucrania ha extendido la tensión a otras zonas de Europa. Un ejemplo son las denuncias de sabotajes en los países bálticos. La OTAN ha lanzado una misión para proteger la infraestructura submarina en esa zona. Vamos a Bruselas, Guillermo Pascual. Sí, Vicente, una nueva misión para reforzar la protección de todos esos cables submarinos que atraviesan el mar Báltico. Este tipo de cables son cruciales en Europa para asegurar las telecomunicaciones y desde hace mucho tiempo están en el punto de mira de Rusia. Son ya muchos ataques y muchos actos de sabotaje los que se han registrado y por eso la OTAN ahora se lanza de lleno a protegerlos.
Todos los días, unos 2.000 barcos atraviesan el mar Báltico. La OTAN lanza esta nueva misión en la que va a desplegar fragatas, aviones, drones de vigilancia y hasta satélites submarinos. Aumentaremos nuestra presencia en la zona y la vigilancia en todos los puntos clave, decía el secretario general. Los cables submarinos son elementos críticos. Por ellos fluye el suministro de energía, las transacciones financieras y hasta más del 95% del tráfico de Internet. Se podrán abordar cargueros rusos ante una sospecha de amenaza. El presidente de Finlandia aseguraba que actuarán con firmeza y que no dejarán que el Kremlin desestabilice nuestros países. Hoy, el ministro de Exteriores de Rusia confirmaba que habrá reunión entre Putin y Trump una vez que éste haya tomado posesión, e incluso ya daba por hecho que el nuevo presidente americano aceptará que una parte de Ucrania será territorio de Rusia. California se enfrenta a un nuevo incendio en plena alerta por fuertes vientos. Se ha originado en el condado de Ventura, al norte de Los Ángeles. Una semana después, la situación sigue siendo crítica. 13 millones de personas están en alerta ante la previsión de los temidos vientos de Santa Ana. Se ha pedido a la población que esté preparada para nuevas evacuaciones y la policía continúa patrullando las zonas calcinadas para evitar más saqueos y más robos. La policía advierte, esta imagen no va a repetirse y promete mano dura con los delincuentes. Sea lo que sea, te atraparemos. No hagas esto peor de lo que ya es. 39 personas han sido detenidas, acusadas de robar en mansiones abandonadas. Esta cámara de seguridad grabó a 3 de ellos en acción. Al toque de queda impuesto, las autoridades suman ahora la bandera roja ante la previsión de vientos de más de 100 km/h que van a alimentar los incendios ya activos. Esta es una situación particularmente peligrosa, desde ahora hasta mañana, y pedimos a todos que se preparen ya para evacuar. 90.000 personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares. Nos mantenemos vigilantes. Las próximas 48 horas, como nos han explicado, serán muy críticas. La Casa Blanca también promete estar al frente de la reconstrucción. Va a costar decenas de miles de millones de dólares devolver a Los Ángeles a su estado original. Después de que los fuegos hayan consumido más de 12.000 estructuras y calcinado 160 kilómetros cuadrados de terreno. Ese hombre se llamaba Anthony Blunt y era un espía soviético que trabajó durante años como asesor de la reina de Inglaterra. Era historiador de arte y, entre otras cosas, se dedicaba a inspeccionar los cuadros de las colecciones reales. La inteligencia británica acaba de revelar que los servicios secretos británicos ocultaron durante casi una década esta información a la reina para, según ellos, no preocuparla. Según esos mismos documentos, cuando Isabel II se enteró, reaccionó con mucha calma y sin sorpresas. Entramos en los archivos secretos del MI5, el servicio de espionaje británico. Bueno, solo echamos un vistazo a algunos de los documentos desclasificados, entre ellos este. Anthony Blunt. Se refiere a Anthony Bloom. En Inglaterra, en plena Guerra Fría, este hombre se convirtió en espía para los rusos. También hizo su trabajo, que llegó a colarse en el Palacio de Buckingham. Fue asesor de arte de la reina Isabel II. Mi trabajo era un poco esquizofrénico. Así lo confesaba poco antes de morir. La propia reina no se enteró oficialmente hasta casi 9 años después. Los funcionarios de Palacio no le informaron, no querían aumentar sus preocupaciones. Cuando se enteró, la reina reaccionó con calma y sin sorpresa. Cuando le preguntaron en 1979 si se sentía un traidor, se encogió de hombros y... No lo puedo negar. Creí que hacía lo correcto para luchar contra el fascismo. Cuando murió, se le retiró su título de caballero. La princesa de Gales ha visitado hoy el hospital donde fue tratada del cáncer. Ha agradecido a los médicos su atención y ha anunciado que su enfermedad está en remisión. Ha sido el primer acto oficial en solitario de Kate Middleton desde que fue diagnosticada de cáncer. 200 vecinos siguen desalojados en Noain, en Navarra, por la explosión de gas en la que resultaron heridas 9 personas. 2 de ellas están en la UCI. El edificio se inspeccionó porque olía mucho a gas y después se permitió a los vecinos que volvieran a recoger algunos enseres. En ese momento se produjo la explosión. 2 mujeres, una madre y su hija, han tenido que ser rescatadas de un incendio que se produjo en una vivienda de Eibar, en Guipúzcoa. Ambas tuvieron que refugiarse en el balcón hasta que fueron evacuadas. Ahora se investiga el origen de ese fuego.
Y los bomberos ya han controlado este otro incendio en el planetario de Pamplona. La cúpula del edificio ha quedado muy dañada. Según las primeras investigaciones, el fuego se originó de forma fortuita en una de las salas de proyección. Y en los boletines y espacios informativos de Onda Cero. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos. Cepsa se transforma en Mueve para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Mueve. Feijóo no pierde la esperanza de que Puigdemont quiera echar a Pedro Sánchez mediante una moción de censura. Y Puigdemont no pierde la esperanza de presionar a Pedro Sánchez para que se someta a una cuestión de confianza. Pero si todo es como parece hoy, lo más probable es que no haya ni cuestión de confianza ni moción de censura y que Sánchez siga en el poder. España, 14 de enero de 2025. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches.